En este video voy a hacer el proceso de lo que pide la tarea. En este caso voy a empezar importando lo que son las bases de datos. Empezando con lo que es primero la base de datos que contiene los datos que vamos a agregar. Ahora importar la segunda base de datos, que es la de Airbus ACAT. Listo. Okay. Aquí ya tengo preparado un archivo SQL que es el que me permite agregar todas las tablas que hacen falta, siguiendo lo que es el diagrama que nos mandó en el ejercicio. Listo. Para corroborar correctamente que si se agregaron las bases de datos creadas, vamos a hacer un select de, por ejemplo, de clientes. Bueno, aquí está, no tiene nada. Entonces vamos con lo que es el archivo script. En este caso yo lo he organizado aquí por diferentes archivos. En este caso en mi punto M tengo lo que es la conexión a la base de datos, y aquí tengo el archivo que conecta lo que es a la base de datos, crea lo que es la cadena de conexión. En mi caso, como yo voy a usar los certificados de Windows, pongo en la variable entorno dbTrust en yes, y aquí tengo lo que es el archivo main, que es el que ejecuta toda la lógica para agregar los datos. Este archivo es el que me permite generar datos aleatorios, como por ejemplo generar fecha de nacimiento conforme a las métricas que nos pidió, que la edad mínima fuera de 5 años y la máxima de 90 años. Aquí genera una capacidad aleatoria entre 350 y 500, siendo los números generados múltiplos de 50. Y aquí lo que es funciones para generar fechas, por ejemplo este de fecha de salida, que es que es uno de los que vamos a ocupar más adelante. Este es mi archivo que recupera datos de lo que es la base de datos llamada datos. Esta de acá recibe por parámetro lo que es la conexión a la base de datos y conexión a la base de datos de Airbus. De la razón de por qué pido los dos es porque en datos tenemos lo que son las tablas de nombre, apellidos, de estados y municipios. Y del por qué pido también de Airbus es porque este tiene lo que son los datos de los vuelos. Aquí está, de vuelos. Por eso es que pido los dos. Entonces aquí, por ejemplo, primero recupera lo que son los apellidos, selecciona todo de la tabla de apellidos de la base de datos. Aquí me devuelve lo que son los nombres. Aquí me devuelve los estados. Yo creé unos modelos que básicamente representan lo que son las entidades que tenemos aquí en nuestra base de datos, pero en código Python. Por ejemplo, la clase de vuelo, el detalle de vuelo, del cliente, del municipio y del estado. Estas son las entidades que me van a permitir lo que es ingresar datos a lo que son las bases de datos. Aquí lo mismo, municipios y los vuelos. De aquí lo que hago es en el web, como el ejercicio pide que solamente se recuperen aeropuertos donde ya sea que el destino o el origen sea de México, este filtro lo que hace es básicamente recuperar solamente los aeropuertos que sean de país de destino o de origen cuyo ID sea 25, que es el ID que está en lo que es la base de datos, en la tabla de país. Ese es el ID que corresponde a México. Este es mi archivo que inserta lo que son los datos. Aquí, por ejemplo, aquí insertamos clientes con esta query. Aquí inserto lo que son los estados con esta query.
y así sucesivamente. Municipios con esta query, detalles de vuelo con esta query y las ocupaciones con esta query. Entonces vamos con lo que es lo tocho. Primero recupero lo que son los nombres de la base de datos. Aquí lo especifico: base de datos Airbus y base de datos. Valido que ninguno de estos dos sea nulo. Si es nulo, cierro el proceso. Después obtengo lo que son las bases de datos. Si alguna de las bases de datos no existe, o sea que es nulo, también cierra el proceso. Aquí guardo lo que es la conexión a la base de datos de Airbus y la que es la base de conexión de base de datos llamada datos. Aquí creo mi archivo para mi variable, que es la que va a recuperar los datos de aquí, de esta clase que creamos para obtener los datos. Aquí guardo lo que son los apellidos, los nombres, los estados, municipios y vuelos. Aquí creo la conexión a mi entidad, que lo que va a hacer es insertar los datos en la base de datos. Por ejemplo, aquí inserto los estados y los municipios. En este caso no hago ningún filtro especial porque en la base de datos ya están ya está organizado, en pocas palabras, ya no tengo que hacer nada más, solamente lo inserto como tal. Ahora sí vamos con el tocho, generando los clientes. Los clientes sí se tienen que generar de manera aleatoria, usando lo que son los parámetros que usted nos pasó. En este caso, por ejemplo, sabemos que clientes, la entidad cliente tiene lo que es el CVE suyo, el CVE del municipio, el CVE del estado, el nombre, su apellido paterno y materno y la fecha de nacimiento. En este caso, el CVE del cliente va a ser lo que es el index, porque se está iterando para generar los 100.000 registros. El index más 1. ¿Por qué más 1? Porque i empieza desde 0. Entonces, a mí no me gusta que el index empiece desde 0, entonces por eso le agrego el más 1, para que el primer índice sea 1 y así hasta el 100.000. Del CVE estado se recupera de la entidad municipio, del su variable llamado CVE estados, lo mismo del municipio, se recupera del CVE municipios. El nombre se recupera de manera aleatoria de los nombres que ya habíamos recuperado. Lo mismo con el paterno y el materno, se recuperan de manera aleatoria. Y la fecha de nacimiento se hace uso de la función que comentaba, que genera una fecha de nacimiento aleatoria entre que sea mayor a 5 años y menor de 90. Una vez que tengo generados los 100.000 clientes, inserto lo que es los clientes como tal en la base de datos. Ahora generando los detalles de vuelo. Para ahorrar un poquito de tiempo, yo nada más guardé en una variable los IDs para no consumir tanta memoria. En este caso se tiene que crear 2.000 registros de detalle de vuelos. En este caso el ID del vuelo se va a recuperar de manera aleatoria de esta variable de aquí, que es una lista que tiene todos los ID de los vuelos. La fecha hora de salida, hago uso de la función general fecha salida, que me genera una fecha de salida aleatoria del año 2023. La capacidad se genera de manera aleatoria haciendo uso de la función general capacidad. Y aquí creo lo que es el detalle del vuelo. Lo agrego a mi lista de aquí, que es la que se va a insertar después en la base de datos. Aquí, para generar lo que son los millones de registros, el millón de registros que pidió para lo que es la tabla de ocupaciones, primero tengo que checar de cuántas, un límite, porque por ejemplo, en este caso, como se generaron 2.000 registros para detalle de vuelos, existe la capacidad de que no se puedan generar como tal 1.000.000 de registros para lo que son ocupaciones. Entonces aquí yo recupero mi variable pool asientos, que básicamente es el que va a guardar un ID de todos los detalles de vuelos que hay disponibles. Y aquí lo que hago es que el CVE detalle lo multiplico por la capacidad de ese detalle de vuelo, y eso se le agrega a raíz de aquí. Después checo la capacidad total. Si la capacidad total es menor a 1.000.000, aquí lo que lanzo es una alerta indicando que los registros no alcanzaron para el 1.000.000 de ocupaciones. Pero para no detener el programa, porque si bien yo podría haber generado más de registros para completar los millones, eso rompería con lo que usted nos pidió de que la capacidad de los detalles de vuelo no superara el límite. O sea, por ejemplo, si un vuelo nada más tiene capacidad de 350, no puedo agregarle más de 350. Después lo que hago es
desordenar lo que son los IDs, o sea, que se pongan de manera aleatoria. Y aquí guardo lo que son las IDs de los clientes y usando iteraciones para ahorrar espacio en memoria. Esta variable de chunk size básicamente lo que nos dice es porque si yo intento, no puedo meter 1.000.000 de registros de golpe en la base de datos porque si no colapsaría. Entonces, checando en internet, vi que el límite recomendado son 50.000 registros por cada iteración para que mi base de datos no pete. Entonces aquí itero empiezo desde cero hasta el total de registros y que avance el chunk size. Y en este caso recupero lo que es el inicio del chunk. Y aquí creo lo que es mi lista de ocupaciones. El chunk end básicamente lo que nos dice es que agarre el mínimo del inicio del chunk más el tamaño del chunk o el total de registros. En este caso, por ejemplo, si aquí fuera, no sé, 0 más 50.000 y aquí 800.000, obviamente el mínimo es 50.000. Esto se hace para siempre tener lo que es un máximo de 50.000 registros por cada iteración. Aquí lo que hago es iterar entre el inicio del chunk y el fin del chunk. En este caso, la clave del detalle básicamente va a ser el ID que se recupera en índice de mi variable i y el CV del cliente se va a recuperar de manera aleatoria. Después lo que hago es crear el modelo de ocupación con su CV va a ser igual a lo que es i más 1, porque como dije no me gusta que empiece en 0. Y el CV detalle vuelo es el que ya habíamos creado, recuperado aquí, y el CV del cliente es el que recuperamos de manera aleatoria. Después la lista agrega la ocupación y después se inserta la ocupación y así se va iterando hasta que se complete lo que son el total de registros, que por ejemplo pueden ser 800.000, 700.000, 900.000 o incluso el millón. Y una vez que se cree todo, me va a mandar esto de aquí, pero basta de explicación y vamos directo al grano. Bueno, el proceso va a ser algo largo porque como se tiene que crear un montón de registros, obviamente esto toma su tiempo. Pero yo pondré una musiquita de fondo de mientras es lo que termina esto para que el video no sea tan aburrido. Aquí, por ejemplo, tiene la alerta de que no se logró completar lo que son el 1.000.000 de registros, sino nada más se pudo completar hasta 851.500 registros. Bien, se acabó lo que es la ejecución del script, entonces vamos a probar si en verdad sí se crearon lo que son los datos. Ahora vamos a seleccionarle clientes. Bueno, aquí se creó 100.000 registros. Ahora vamos a seleccionar lo que es estados. Este es el recuperador de lo que es la base de datos. Como bien tenemos 32 filas que representan lo que son los 32 estados de los municipios. Igual se recuperó lo que es de la base de datos llamada datos, así que estos datos no se generan de manera aleatoria, sino que son verídicos. Ok. Entonces vamos con lo que es ocupaciones. Vamos a ver si se generan los 851.500 registros. Ok. Ahí está, 851.500 registros. Con el CV de la ocupación, en este caso básicamente se generó, como dije, empieza desde 1 porque no me gusta que empiece desde 0. Y 851.500 registros. Y vale, me falta más, no me acuerdo cuál otro me falta. Select all países es pero por favor detalle vuelo, a ver, detalle vuelo, detalle vuelos. Ahí está, con las capacidades generadas entre 350 y 500, siendo todos múltiplos de 50. Como ves, se generaron 2.000 registros.
¿Cuál me falta? Estado. Creo que ya serían todos, ¿no? Bueno, voy a checar mi script SQL. Hay vuelos hasta los municipios, los clientes ocupan. Sí, en efecto. Entonces hasta aquí llegaría lo que es todo lo que es mi script para insertar datos. Y gracias por ver.